chicos, pues iniciamos la segunda semana de nuestro curso de desarrollo de aplicaciones web con conexión a base de datos. En esta segunda semana realizaremos 3 actividades. Aquí tienen el documento de dosificación de estas actividades de contenidos. Y aquí es donde ustedes pueden observar las fechas en las que vamos a hacer las entregas, las fechas de trabajo y en sí las actividades que vamos a hacer. Están marcadas como A1, A2 y A3, pero ustedes se van a observar esta columna que es en donde ustedes van a nombrar las actividades, a numerarlas. O sea, esta siguiente actividad sería la 3, la siguiente sería la 4 y la 5. Bien. Para comenzar con las actividades y el tema de esta semana, vamos a irnos a la página número 13, que inicia con el tema trabajar con MySQL. Este está algo cortito el tema, aunque son 3 actividades, pero son muy sencillas. La primera es una síntesis, aquí nos lo está indicando, una síntesis de lo más importante de este apartado, de estas páginas. La número 2 es una simulación de conexión con el servidor de SQL que hemos instalado. Y la número 3 es la URL del software que estamos utilizando para este tema. Yo les mandé al grupo un enlace de un video donde pueden ustedes verlo para instalar el software Laragon. Es el que yo les voy a proponer para trabajar. Claro que hay otros programas con los que podemos crear un servidor local, pero para poder manejar otro software, ya hemos manejado antes Sham, ahora vamos a utilizar Laragon. Creo que ustedes debieron haber utilizado con la maestra Ivonne Sham. Bien, entonces, sin mucho bla, vamos a ver cómo trabajar con MySQL. Yo ya tengo aquí instalado Sham y ya inicié los servicios aquí en el botón que dice detener. Antes de estar este botón debería estar pues iniciar los servicios, ¿ok? Ya tengo aquí iniciado Apache y iniciado MySQL, ¿ok? Aquí vamos a utilizar una terminal, puede ser el Command Prompt de Windows, pero yo voy a utilizar el de la terminal de aquí de Laragon, ¿ok? Pues lo voy a seleccionar y esto es lo que me sale. Voy a limpiar pantalla. Muy bien, eso es lo que me va a salir. Entonces hablamos de la administración de servidor MySQL. Una vez que hemos instalado MySQL y les digo ya sea con una aplicación como Laragon, Sham, WAMP, cualquiera de ellas, podemos administrar el servidor con la cuenta de superusuario root, que se llama el usuario principal en MySQL, o sea en la base de datos. Luego en la página 14 vamos a ver lo que es la interfaz de la línea de comandos, que podemos acceder a ella ejecutando el comando MySQL, el cual nos solicita una serie de parámetros que están descritos aquí en esta línea. Por ejemplo, nos puede solicitar un host, que es al que se debe de conectar el equipo local, ¿verdad? Un usuario, que como les comentábamos, vamos a utilizar el superusuario root, o nos puede solicitar una contraseña, o el nombre de la base de datos a las que no queremos conectar, ¿okay? Y vamos a ver cómo se utilizan. Aquí viene un ejemplo. Es ejecutar el comando MySQL seguido de un guión y la letra U y seguido del nombre del usuario. Vamos a ejecutar esto para ver qué es lo que sucede. Entonces ejecuto MySQL, doy un espacio, coloco guión U, doy otro espacio y coloco el nombre del usuario. Al hacer esto, vean cómo nos coloca una serie de información y abajo viene como el nombre del servidor, del cliente, perdón, MySQL, y listo para que nosotros empecemos a escribir consultas, crear bases de datos y todo el tipo de comandos para manejar SQL. ¿Ok? Entonces, hasta aquí es entrar a
el cliente MySQL con el usuario root. Si yo ya no quiero trabajar, ya terminé de hacer mis actividades, entonces puedo salir y regresar a la línea de comandos anterior. Entonces voy a escribir la palabra exit y aplanar la tecla enter y eso me regresa a cómo estaba en un inicio de ejecutar el cliente. Otra opción que nos dice aquí es que podemos utilizar solamente el comando MySQL. En el caso mío no funciona, yo tengo que utilizar el usuario root, debe ser por la terminal. Ahora, eso es en otro de los casos. En otra situación podríamos solicitar o necesitar una contraseña, ¿sí? Entonces lo que hacemos es escribir otra vez el comando MySQL, el usuario, y para la contraseña se escribe -p, que es de password. Ajá. Y aquí al momento de colocarlo, lo que tenemos que hacer es dar enter para introducir la contraseña que ese usuario tenga. Voy a colocar una como sea, porque el usuario root no tiene contraseña. Y una vez que lo he colocado, presiono enter y observen cómo pues me va a arrojar un error porque efectivamente el usuario root no tiene contraseña. Pero hay situaciones en las que los usuarios sí tienen. Entonces, cuando queremos agregar una contraseña y el usuario no tiene, nos arroja este error. Y por el contrario, si queremos accesar a un usuario que sí tiene contraseña y no lo colocamos, pues también nos va a arrojar un error. Entonces, en la interfaz de la línea de comandos podremos aquí en MySQL, usuario root, aquí en esta línea de comandos vamos a poder ya introducir consultas o comandos del cliente MySQL. Los comandos del cliente MySQL son interpretados directamente por el cliente. Este comando debe escribirse en una sola línea y la utilización del punto y coma al final del comando es innecesaria. Pero cuando son comandos del cliente MySQL, pero cuando son consultas sí es necesario colocarla. Los comandos del cliente MySQL no son sensibles a mayúsculas y minúsculas y se pueden introducir de las dos formas. ¿Ok? Ahora, las consultas, que esa es otra cosa, se envían al servidor para su ejecución. Una consulta puede escribirse en varias líneas y debe terminar con un punto y coma. Aquí sí. Los comandos del cliente no son sensibles a mayúsculas y minúsculas y pueden introducirse, por lo tanto, de las dos formas, como se comentó antes. Los comandos cliente más utilizados son los siguientes, que es el exit o quit para salir, el use, seguido del nombre de la base de datos, el source, seguido de un archivo script SQL, y el de delimiter, que es seguido de caracteres, que eso es para modificar el delimitador de una consulta, que es el punto y coma originalmente, pero lo podemos cambiar. Entonces, pues vamos a ver estos ejemplos. Miren, aquí tenemos, me voy a salir, pero ya no voy a utilizar el exit, voy a utilizar el quit. Y hace lo mismo, miren, ahí me sale un byte de que ya me sacó. Si yo quiero limpiar aquí la pantalla, ya no quiero ver todo ese texto arriba, voy a poner clear. Y voy a entrar otra vez con el cliente, con el usuario root. Adentro voy a utilizar uno de los comandos del cliente que se llama use y seguido de un nombre de una base de datos, que se llama en este caso information schema, así se llama mi base de datos. Entonces voy a utilizar esa use information schema. Y me indica que la base de datos ya cambió, entonces ya estoy dentro de esa base de datos. Ahora voy a hacer una consulta. Ojo, esto es una consulta, lo que voy a escribir. Lo que escribí antes es como decía acá, comandos del cliente. Comandos del cliente, esto es una consulta. Observen cómo aquí empezamos con la palabra select en mayúscula, seguida del nombre de la columna que yo quiero mostrar, seguido de la palabra from y por último el nombre de la tabla, que yo quiero utilizar.
finalizamos con un punto y coma. Eso es importante, ¿ok? Entonces coloco select, esquema name, luego from y el schema attack. Así se llama mi tabla. Y finalizo con punto y coma. ¿Sí? Creo que me equivoqué en... Perdón. Aquí. Le puse al revés. Ahí está. Y observen cómo me ejecuta la consulta y me muestra el nombre de una tabla con sus registros, con sus filas. Ajá. ¿Se acuerdan que hicieron un ejemplo así en la actividad pasada? Bueno, esto es la tabla que ustedes más o menos hicieron. ¿Ok? Entonces, ¿qué pasa si yo no le escribo el punto y coma? Ok, vean. Si yo, aquí me realizó un error porque yo le escribí mal el nombre de la columna, no se llamaba SHC, se llamaba SCH, me equivoqué. Pero ¿qué pasa si yo no le escribo punto y coma? Observen cómo no he terminado, él piensa que no he terminado de escribir la línea de comandos, porque aquí yo le puedo colocar otros modificadores. Por ejemplo, puedo utilizar un where, puedo utilizar un inner join, puedo utilizar otros operadores de SQL, porque la consulta puede continuar. Hasta que no le escribo punto y coma es como ya le indico que ya se terminó. ¿Ok? Entonces, y ya por último, pues vamos a utilizar otra vez el comando exit para salirnos de SQL, de MySQL, y regresar a la terminal, a la línea de comandos normal. Ya para finalizar esta sesión, vamos a explicar las 3 actividades que vamos a entregar. La número 1, la actividad número 1, o más bien, la actividad número 3, porque es consecutiva con las actividades anteriores, está marcada aquí como A1, ¿ok? Y dice que el alumno realiza una síntesis con las ideas más importantes de este apartado. De lo que acabamos de ver, del documento que les mandé de cuadernillo de aprendizajes esenciales, hay que hacer una síntesis que inicia, vuelvo a repetir, en la página 13, sigue la 14, la 15, la 16, la 17, 18 y termina el 19, donde ya es las actividades. Entonces, de estas páginas hay que hacer un resumen, una síntesis. Actividad número 3. La A2 o actividad número 4 van a escribir en su cuaderno una conexión al servidor de SQL con los datos usuario, root y contraseña 1234, accediendo a la base de datos in-house, así se llama la base de datos a la que vamos a acceder. Entonces, ¿qué es una conexión al servidor de SQL? Pues si recuerdan acá, en estos ejemplos donde anotamos en la línea de comandos el comando MySQL seguido de el usuario y la contraseña, esta es una conexión a una base de datos de SQL. Aquí más o menos es como lo que van a escribir ustedes en su cuaderno, simulando que en su cuaderno es la terminal. ¿Okay? Entonces sería escribir el comando MySQL seguido de un guión U, el nombre del usuario que les están diciendo, luego guión P para la contraseña y terminar con el nombre de la base de datos, que en este caso sería use, y el nombre que les está indicando, ¿sí? Porque estamos queriendo acceder a una base de datos, ¿sí? Entonces, más o menos nos quedaría algo como esto que hemos hecho ahorita. Y bueno, nos faltaría nada más utilizar acá, acceder al aquí, entramos al servidor y entonces aquí utilizar así, use y el nombre de la base de datos que nos está solicitando en el ejemplo.
Y bueno, pues eso sería las 3 actividades que vamos a entregar. Las fechas de entrega están en la dosificación, es el 28-30 de septiembre cuando se van a entregar. ¿Okay? Y la última actividad es la que viene marcada como A3, que es la número 5. Van a escribir en su cuaderno la URL hacia la descarga del software que estamos utilizando, en este caso el Aragon, para el manejo de la base de datos, ¿sí? Para servidor local. Y bueno, eso sería todo, chicos. Si hay dudas, lo comunican por medio del grupo y pues nos vemos el día de mañana.